Subió al patíbulo, miró al verdugo a los ojos y le dijo: «Date prisa, imbécil». Confesó 22 asesinatos. Nadie supo nunca si eran todos. Y lo más perturbador no es el número, sino lo que pidió que grabaran en su lápida. Carl Panzram no es un asesino serial famoso como Ted Bundy o Jeffrey Dahmer. Su nombre no aparece en todas las listas de criminales, pero quizás debería, porque Carl Panzram fue posiblemente el ser humano más lleno de odio que haya caminado sobre la Tierra. Nacido en 1891 en una granja de Minnesota, Panzram no tuvo una infancia normal. Creció en la pobreza extrema, en un hogar roto, rodeado de violencia. A los 11 años ya había sido arrestado por robo. A los 14 lo enviaron a un reformatorio donde sufrió abusos sexuales brutales y palizas constantes. Esas experiencias no lo rehabilitaron, lo convirtieron en algo mucho peor. Durante más de 30 años, Panzram recorrió Estados Unidos, África y América del Sur, dejando un rastro de violencia inimaginable. Violaciones, asesinatos, incendios, robos, todo sin el menor rastro de culpa. Pero lo más perturbador de Carl Panzram no fueron sus crímenes, fue su filosofía. Panzram odiaba a la humanidad con cada fibra de su ser. No mataba por placer sexual como otros asesinos. No lo hacía por dinero, lo hacía porque creía que el mundo merecía sufrir tanto como él había sufrido. Este es un caso que no trata sobre resolver un misterio. No hay detective brillante, no hay justicia satisfactoria. Esta es la historia de un hombre que eligió ser malvado y que murió sin arrepentirse de nada. Carl Panzram comenzó a matar en 1920, aunque su camino criminal empezó mucho antes. A los 15 años, después de escapar del reformatorio, se unió al ejército mintiendo sobre su edad. Fue expulsado deshonrosamente tras robar equipo militar. Eso marcó el patrón de su vida. Instituciones que intentaban controlarlo, y Panzram destruyéndolas desde adentro. En 1920, mientras trabajaba como vigilante nocturno, robó la casa de un expresidente de Estados Unidos, William Howard Taft. Se llevó joyas, dinero y una pistola calibre .45. Con ese dinero compró un pequeño velero al que llamó Aquista, un nombre inventado que según él significaba gracias en un idioma inexistente. Con ese barco, Panzram navegó hasta Angola, en África. Allí contrató a varios trabajadores locales con la promesa de pagarles bien. Los llevó al interior, los emborrachó y uno por uno los violó y asesinó. Según su propia confesión, mató a 6 hombres en esa expedición. Los dejó en la selva para que los cocodrilos se encargaran de los cuerpos. De regreso en Estados Unidos, continuó robando, incendiando edificios y atacando a cualquiera que se cruzara en su camino. En 1922, en Salem, Massachusetts, asesinó a un niño de 12 años llamado Henry McMahon. Lo estranguló y escondió su cuerpo. Panzram nunca fue vinculado oficialmente a ese crimen hasta años después. En cada ciudad que visitaba, dejaba destrucción. No tenía un modus operandi fijo, no elegía víctimas específicas. Su única constante era la violencia. Robaba para sobrevivir, pero mataba porque disfrutaba viendo sufrir a otros tanto como él había sufrido. Era una venganza contra el mundo entero. En 1928, Carl Panzram fue arrestado por robo en Washington, D.C. Lo enviaron a la prisión de Leavenworth, Kansas, una de las más duras del país. Allí conoció a un guardia llamado Henry Lesser, y aquí es donde la historia toma un giro extraño. Henry Lesser era joven, idealista, creía en la rehabilitación. Un día le dio a Panzram $1 para que comprara tabaco. Ese simple gesto de humanidad rompió algo en Panzram. No lo ablandó, pero lo hizo hablar. Panzram le pidió a Lesser papel y lápiz y comenzó a escribir su autobiografía. 40.000 palabras de confesiones puras y sin filtro. Detalles gráficos de cada violación, cada asesinato,
cada acto de sadismo. Lesser quedó horrorizado, pero siguió leyendo. En esas páginas, Panzram confesó 21 asesinatos. Explicó cómo había violado a más de 1000 hombres a lo largo de su vida. Describió incendios provocados, robos en masa y actos de crueldad que parecían imposibles de imaginar. Pero lo más escalofriante no eran los actos en sí, era la forma en que los contaba, sin emoción, sin justificación, sin buscar perdón. En una de las cartas a Lesser, Panzram escribió: «Desde los 16 años he estado en prisiones y reformatorios. Me han golpeado, violado, torturado y humillado. La sociedad me hizo así, así que ahora la sociedad paga». No era un intento de justificarse, era una declaración de guerra. En 1929, mientras trabajaba en la lavandería de la prisión, Panzram tuvo una discusión con el supervisor civil, Robert Warnke. Al día siguiente, esperó a que Warnke estuviera solo. Tomó una barra de hierro y lo golpeó en la cabeza repetidamente hasta matarlo. Cuando otros guardias llegaron, Panzram estaba de pie junto al cuerpo, cubierto de sangre, sonriendo. Fue condenado a muerte. Pero en lugar de apelar o buscar clemencia, Panzram hizo algo que dejó a todos helados. Exigió que lo ejecutaran lo antes posible. Cuando grupos de activistas contra la pena de muerte intentaron intervenir para salvarle la vida, Panzram les envió cartas furiosas. «Déjenme en paz. Quiero morir. No quiero reformarme. Quiero que me maten». Henry Lesser intentó salvar a Panzram, pero Panzram lo rechazó. Le dijo: «Soy un ser humano completamente inútil. No tengo propósito excepto destruir todo lo que toco. El mundo estará mejor sin mí». El 5 de septiembre de 1930, Carl Panzram fue llevado a la horca en Leavenworth. Sus últimas palabras al verdugo fueron: «Date prisa, cabrón. Podría haber matado a una docena de hombres mientras tú pierdes el tiempo». Murió a los 39 años, sin arrepentimiento, sin miedo, sin nada. El caso de Carl Panzram plantea preguntas incómodas que la sociedad prefiere no responder. ¿Los monstruos nacen o se hacen? Panzram sufrió abusos horribles desde niño. Fue violado, golpeado, humillado por instituciones que supuestamente debían protegerlo. ¿Eso justifica lo que hizo? No, absolutamente no. Pero tampoco podemos ignorar el patrón. Panzram no es el único caso de un niño abusado que se convierte en un adulto violento. El ciclo de violencia es real, y cuando la sociedad falla en proteger a los más vulnerables, a veces crea a sus propios demonios. Lo que hace a Panzram diferente de otros asesinos es su total ausencia de autoengaño. Muchos criminales buscan justificarse, se presentan como víctimas, inventan narrativas donde ellos son los incomprendidos. Panzram no. Él sabía exactamente lo que era, un monstruo, y lo aceptaba. Su autobiografía, conservada por Henry Lesser, se publicó décadas después de su muerte bajo el título Killer: A Journal of Murder. Es uno de los documentos más perturbadores jamás escritos por un criminal. No porque sea gráfico, sino porque es honesto. Panzram no buscaba fama, no quería ser recordado, solo quería morir, y en sus últimos días solo una persona mostró compasión genuina hacia él: Henry Lesser, el guardia que le dio $1. Ese gesto no salvó a Panzram, pero reveló algo importante: incluso el ser humano más lleno de odio puede reconocer un acto de bondad, aunque sea demasiado tarde. Carl Panzram fue ejecutado hace más de 90 años, pero su historia sigue resonando porque nos obliga a mirar hacia la parte más oscura de la humanidad. No todos los monstruos tienen explicaciones satisfactorias, no todas las historias terminan con justicia o redención. A veces el mal simplemente existe, y la pregunta que nos deja Panzram no es si podemos entenderlo,
es si podríamos haberlo evitado. Si un niño de 11 años que roba pan merece ser enviado a un infierno que lo convertirá en algo peor. ¿Cuántos Karl Pansram más creamos cada día sin darnos cuenta? Si este caso te hizo pensar, suscríbete a Almas Corruptas. Cada semana exploramos las mentes más oscuras de la historia real, porque entender el mal no es celebrarlo, es intentar evitar que se repita.